Hemos visto estos días una nota de prensa con respecto a el estado emocional, psicológico de los conductores, de los transportistas, que verdad poco se preocupan, ¿no? Poco se preocupan. La autoridad, que por cierto tiene mucha razón en ciertas circunstancias, cuando hay conductores que no respetan las señales de tránsito, cometen una serie de abusos en contra de los ciudadanos, de los usuarios, los pasajeros, pero también hay los conductores que trabajan honradamente, que respetan las señales, que se cuidan de no cometer infracciones, y pocos o pocas son las instituciones, porque se deberían de preocupar las autoridades, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque no es suficiente con chicotear, castigar drásticamente a los conductores, porque ellos tienen una carga emocional bastante fuerte. Los que trabajamos, los que estamos en la calle, los que estamos sentados al frente de un timón, sabemos la carga emocional que tenemos, ¿no? Y pocos se preocupan. Y yo quiero aprovechar para saludar, realmente acá hemos invitado justamente para tratar este tema, los trastornos mentales en transportistas de la capital, ¿no? Hemos invitado al doctor Paul Ríos Grosso y la doctora Mariana Ramos. Ellos son de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, así que vamos a darle la bienvenida. Doctora Mariana, bienvenida al programa, buenas noches. Muchas gracias. Doctor Paolo Ruiz, bienvenido al programa, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, vamos a empezar por la dama, doctora Mariana. Este tema bastante importante que han tocado ustedes es en esencia, se puede decir, muchas veces vemos que, sin justificar, por supuesto, estos malos actos que acometen algunos en el caso de que quieran atropellar a un inspector, a un policía, es un trastorno mental que a veces el conductor está como una burbuja, ¿no? Una burbuja que en cualquier momento, o sea, esa burbuja va creciendo y basta un pequeño alfiler para que reviente y explote y se desconozca. Como decíamos, no es una justificación, no es bueno, es un mal acto, es un acto delincuencial. Lo que se hace es el querer atropellar a un inspector, a un policía que está pues cumpliendo con su labor de cambiar la mala actitud de algunos conductores. Pero este trastorno que tenemos muchos, porque en verdad a veces estar sentado 12, 14, 15 horas con el ruido de los carros, con el silbato de los policías, con el temor, porque hay un temor. El conductor, el transportista se siente como un delincuente ahora, se siente como un delincuente, o sea, tiene temor cuando ve operativo, ve 5 policías, ve un motorizado, como si fuera un delincuente, se siente que comienza a temblar porque hay una infracción que puede ser de 2.000 soles, de 1.800, y entonces, doctora Mariana, quisiera que usted como especialista, como médico, nos pueda detallar más este problema que tenemos los transportistas. Bueno, en verdad ha habido pocos estudios de lo que nosotros sabemos. Este es el primero que se publica en cuanto a trastornos mentales en esta población de transporte público urbano en Lima Metropolitana. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? El transportista se encuentra sometido a mucha cantidad de estrés, el estrés de las calles, el estrés económico, el estrés de querer obtener un poco más de dinero por el mismo estilo de trabajo que ellos manejan. Y en verdad sí, definitivamente se podrían encontrar en riesgo de tener trastornos mentales. Lo que nosotros queríamos determinar con el estudio era justamente ver si es que los transportistas de cústers y mototaxis, ¿no?, como comúnmente los llamamos, tenían más frecuencia de trastornos mentales que la población general. Ese era nuestro objetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué han encontrado? Bueno, en verdad lo que evaluamos fueron 4 cosas, ¿no? Porque hay una serie de trastornos mentales, pero los más comunes fueron los que evaluamos y fueron el trastorno depresivo mayor, también comúnmente llamado como depresión, la ansiedad, el síndrome de burnout, que es como un síndrome de agotamiento emocional, de falta de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el abuso de alcohol, las probabilidades de abuso de alcohol, que se valoran a través de diferentes escalas que usamos para hacerlo, ¿no? ¿Qué encontramos precisamente? Bueno, encontramos datos bien interesantes, en verdad, y a veces también un poco preocupantes. Por ejemplo, en caso de depresión y ansiedad, encontramos que el doble de personas que conducían, bueno, el doble de los participantes, mejor dicho, los participantes tenían el doble de riesgo o de frecuencia. O sea, los transportistas. Los transportistas tenían 2 veces más
la frecuencia de depresión y de ansiedad que normalmente tiene un ciudadano de a pie, ¿no? De Lima metropolitana. Al doble, o sea, esto significa el 200%, o sea, al doble. Sí, o sea, en ciudadanos de a pie de Lima metropolitana, según el último estudio que se hizo fue en el 2002 del Instituto Nacional de Salud Mental, ellos refieren que más o menos la frecuencia de depresión es de 6%, nosotros encontramos alrededor de 13% en transportistas, ¿no? O sea, más del doble inclusive, ¿no? Sí, más del doble. Y en cuanto a la ansiedad, sí encontramos también algunas cifras preocupantes, ¿no? El 14.6% de la población en general sufre de este problema y los transportistas reportaban alrededor del 24% de ansiedad. También estamos ahí al 100%. El doble también. ¿Ya? Bueno, doctor, a ver, doctor Paolo, el otro trastorno es la ansiedad. ¿Qué nos puede decir usted con la ansiedad con respecto a los transportistas? Bueno, lo que el estudio evaluó fueron lo que nosotros llamamos síntomas ansiosos clínicamente significativos, ¿no? ¿Qué significa esto? En la vida diaria puede haber un grado normal de ansiedad, ¿no? La ansiedad, básicamente, para que nos puedan comprender las personas que nos están escuchando, es este estado de nerviosismo, ¿no? Del estar alerta ante algo, ¿no? Al estar a la espera de algo, ¿no? Eso es normal y hasta cierto punto es adecuado bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sin embargo, cuando estos síntomas ya se vuelven muy fuertes, muy comunes o se manifiestan en situaciones que no deberían manifestarse. Por poner un ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dormir, no deberíamos estar ni nerviosos, ni tranquilos, serenos, ¿no es cierto? Claro, eso es lo normal. Claro. En una persona que tiene síntomas de ansiedad clínicamente significativos, ¿no? Esto no es así, ¿no? Es esto que muchas veces nos ha podido pasar a muchas personas, que es no poder dormir porque uno sigue pensando qué es lo que ha pasado en el día o sigue con imágenes de lo que ha pasado en el día en la cabeza, ¿no? Esto que pase una o dos veces de manera aislada es normal. Es casi normal, ¿no? Puede ocurrir, pero cuando ya es seguido, continuado, que ya no se puede descansar, no se puede dormir, es cuando ya estos síntomas de ansiedad se vuelven patológicos, se vuelven un trastorno, una enfermedad. Haciendo una comparación, por ejemplo, con un ciudadano común y corriente o común y silvestre, ¿no? O sea, esta ansiedad, por ejemplo, reflejada en los transportistas. Esa ansiedad, ¿qué conlleva? ¿Qué puede causar, por ejemplo, esa ansiedad en un transportista? Porque es mayor, ¿no? Dice usted, ¿no? ¿Cierto? La ansiedad. Claro, la probabilidad de que un transportista tenga ansiedad es mayor, ciertamente. Y esto, en general, no solo en transportistas, en general en cualquiera de nosotros, los trastornos de ansiedad, además de los trastornos depresivos, como es el caso de la depresión, puede llevar también a problemas tanto mentales como físicos más serios, ¿no? Uno de ellos que también fue encontrado en el estudio, por ejemplo, es el uso de sustancias, ¿no? En este caso específico, el uso de alcohol, ¿no? Ya. Hay una relación importante entre síntomas ansiosos, síntomas depresivos y el uso de alcohol e incluso otro tipo de sustancias que algunos podrían estar utilizando pero que no fueron objetos de este estudio, ¿no? Ya. En el plano físico, ¿no? Propiamente dicho, los síntomas ansiosos se manifiestan, o sea, no es que sean causa ni consecuencia pero se pueden manifestar como, por ejemplo, dolor en los hombros, dolor en la parte de atrás de la cabeza, que es como si lo que nosotros le llamamos como si alguien te estuviera agarrando la parte de atrás. Este dolor cuando uno está nervioso, ¿no? Claro. Se puede manifestar de esa manera. Y tanto la depresión, la ansiedad, así como también los trastornos de uso de alcohol, no terminan ahí, sino que son importantes condicionantes de algunos de los problemas más serios que va a enfrentar nuestra sociedad de acá a corto tiempo, como son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La hipertensión, el infarto al corazón, ¿no? Todas estas enfermedades que poco a poco han aumentado en nuestra sociedad. E incluso te bajan las defensas para problemas infecciosos que son comunes y son temidos acá en el Perú, como es el caso de la tuberculosis, ¿no? También eso, o sea... Sí. Okay. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro cuerpo es un sistema integrado, claro, ¿no? Así como un carro, un vehículo es un sistema integrado, nosotros también somos así. O sea, nuestro cerebro no está aparte del resto del cuerpo. Si nuestro cerebro se enferma, que es lo que ocurre en el caso de la ansiedad o la depresión, el resto de nuestro cuerpo también se va a ver afectado. Y a la inversa también es cierto, si nosotros no nos cuidamos físicamente, también tenemos más probabilidades de tener trastornos mentales, ¿no? Así es. Doctor Ruiz, esta ansiedad
tiene relación con el estrés, esa palabrita que siempre es usual usar, bueno, es una enfermedad creo del siglo, no sé. Sí, bueno, el estrés propiamente dicho no se considera una enfermedad. El estrés básicamente es el hecho de que alguien haga algo que perturbe tu es un estado, estar bien. No, por ejemplo, médicamente nosotros decimos, por ejemplo, que incluso respirar puede causar algún tipo de estrés a nuestras células, ¿no? Que es el estrés oxidativo, que básicamente es una manera de decir cualquier pequeño daño que pueda ocurrir. En el caso que se refiere usted en específico, que es lo que comúnmente la gente conoce como estrés, ¿no? Es continua agresión por factores ambientales, ¿no? Por el claxon, el hecho de tener que tomar la bocina, el pasajero que quiere bajar a la mitad de la calle, o otro transportista que también puede estar haciendo carreras, todo esto. Esto es el estrés. Y sí, está relacionado a que a mayor nivel de este tipo de estrés, no solo la ansiedad, sino la mayor parte de trastornos mentales son más comunes. En este estudio en específico, lo que hemos podido encontrar es que, por ejemplo, una variable que predecía de una manera importante el hecho de tener algún trastorno mental, algunos de los trastornos mentales, era la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Y esto tiene sentido. Es distinto que una persona maneje 2 horas en Lima que maneje 14 horas en Lima, ¿no? Así es, efectivamente. Bien, doctora Mariana, el tercer tema de estos problemas, de estos trastornos mentales también es el síntoma, ¿qué es esa palabrita? El síndrome de burnout. Burnout. A ver, ¿qué significa esa palabrita que no la puedo masticar todavía? Sí, es que es en realidad eso no es un trastorno per se, más bien es un constructo. Es una situación que sufrimos, porque me incluyo también, los médicos nos incluimos, todas aquellas personas que brindamos servicio a las personas, ¿no? Por ejemplo, estamos los médicos, las enfermeras, ¿no? Los transportistas o la gente que atiende en los servicios públicos nacionales, ¿no? Todo aquel que atiende en ventanilla, por ejemplo, ¿no? Este síndrome está compuesto por varias cosas, pero básicamente se ve modificado por el hecho de que uno puede llegar a agotarse emocionalmente, ver a la persona como un objeto, porque se cansa tanto de su trabajo y su trabajo le ocasiona tanto estrés que comienza de pronto a tratar mal a la gente. Lo llamamos como que a despersonalizarse, ¿no? Como tratar a la gente como si no contara como persona, sino como si fuera un robot, más. Como un robot. Funciona como un robot. Y uno de los componentes principales es el agotamiento emocional, por ejemplo, ¿no? Uno se siente cansado, agotado de interactuar con la gente, y otra cosa es la falta de reconocimiento, ¿no? De repente el hecho de no sentirse satisfecho con su trabajo, que no es bien remunerado, que no es bien pagado, ¿no? Mucha gente lo sufre, más o menos un 10% de la población que brinda servicios tiene este problema, y los transportistas también estuvieron alrededor del 14%, que es más o menos lo esperable en esta población. Ese dato nos salió dentro de lo esperable, ¿no? No era diferente al que podríamos tener los médicos, ¿no? O pudieran tener también los que brindan servicios públicos. Pero es interesantísimo hablar del burnout, porque muchas veces, hablando ya del término médico, uno dice, en un hospital me tratan mal, el doctor es una mala persona, no me habla, con las justas me mira. Uno se pone a pensar, ¿por qué esta persona es tan desagradable, ¿no? ¿Por qué no puede ser más empático con su paciente? Y en verdad puede ser que esté sufriendo de este síndrome y esté agotado emocionalmente, ¿no? Claro, okay. Exacto. Ese es el síntoma, el síndrome, ¿no? A ver, pero nos preguntamos nosotros, ¿no es normal, por ejemplo, que un trabajador en cualquier sector laboral nacional, no solamente en el país, sino también a nivel nacional, internacional, hay 8 horas que normalmente son que un trabajador debe de elaborar? En el caso de los transportistas, cuando hablamos, y es real, esto no es una invención, de que un transportista madruga a las 6 de la mañana, los que manejan los buses, y regresan a casa a las 12 de la noche. Sí. Estamos hablando de una cantidad de horas, pero, ¿no es cierto? Sí. 12 hasta estamos hablando de por lo menos unas, si sale a las 5 de la mañana, o 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, son 12, y de 6 a 6 más, son 18 horas. Imagínense, 18 horas trabajando, ¿no?, tanto tiempo. En nuestro estudio, por ejemplo, lo que nos refirieron los transportistas que entrevistamos fueron un promedio de 14 horas diarias. 14 horas diarias. Claro, eso puede ser más o menos, más ¿no? o menos, claro. De día. Pero también había un porcentaje de horas de noche que ellos trabajaban, que era alrededor de 21 horas semanales. Entonces, estamos hablando de gente que no duerme.
o ¿no? que duerme muy poco. Pero, ¿y este estudio decía que todos los días o 2 o 3 veces por semana? Era por semana, o sea, no llegamos a explorar bien esa variable, solamente sacamos un promedio de horas, porque ellos referían más o menos cuántas horas, era por semana, así era la pregunta que les hicimos, y en promedio eran 14 horas por día. Entonces, estamos hablando de una persona que, como usted dice, ¿no? Llega a su casa a las 12 de la noche y al día siguiente a las 4 de la mañana ya se está yendo al terminal de buses para salir nuevamente. Y en verdad nosotros mismos lo presenciamos. Nosotros íbamos a hacer las encuestas a esa hora. Y a esa hora ellos ya estaban trabajando, ya estaban saliendo, entonces, y estaban apurados, estresados con que salen, porque tienen sus horarios, ¿no? Todo bien los sancionan si no salen a la hora determinada, los castigan, los multan. Entonces, es increíble. Exacto, ¿no? Y los problemas de no dormir bien, uno dice, bueno, a lo máximo que tendré pues es somnolencia todo el día, pero no necesariamente es cierto. Bueno, sabemos que la somnolencia puede llevar a que tengan más incidentes de tránsito, que uno se quede dormido manejando, que uno tenga menos capacidad para los reflejos, pero a la vez uno puede también sufrir de problemas de otro tipo, como mencionaba mi colega, el doctor Ruiz, pueden sufrir problemas cardiovasculares producto de problemas del sueño, disminuyen las defensas y se puede también sufrir infecciones como tuberculosis, ¿no? Entonces no debemos separar el hecho de que uno debe dormir por lo menos 6 a 8 horas diarias y tener un trabajo que le permita tener periodos de descanso, no 14 horas, porque realmente puede ser que esa sea una de las principales causas del todo el espectro de trastornos que estamos viendo, ¿no?, en este estudio. Así es. Doctor Ruiz, también me da pie para ver otro tema importante, que es el tema familiar, ¿no? Esta persona que está prácticamente en la calle todo el día y solamente llega a dormir a su casa 3-4 horas. También hay un problema emocional en el entorno familiar, con los hijos, con la esposa también, ¿no? ¿Tocaron también ese punto ustedes? Muy someramente, ¿no? No se hizo un estudio en general del ambiente familiar, ¿no? Esos estudios suelen ser bien extensos y con la cantidad limitada de recursos que tuvimos, ¿no? No pudimos afrontarlo. Pero podría, como algunos de los resultados que vimos, por ejemplo, muy interesantes, fue que el hecho de tener más hijos, ¿no?, y el hecho de tener una mejor educación, o sea, haber completado secundaria o estudios superiores, te protegía de tener esos trastornos mentales, ¿no?, como en el caso de depresión. Entonces, el hecho de que un transportista tenga una familia y tenga el más número de hijos probablemente implique mayor nivel de responsabilidad, y esto de alguna manera haga que pueda haber una menor probabilidad de que puedan sufrir estos trastornos, ¿no? Ahora, ya fuera de lo que es propiamente los resultados del estudio, definitivamente, no específicamente en el sector de transportistas, pero hay algunos trastornos mentales, como por ejemplo los de uso de sustancias, los del abuso de alcohol, que son muy dañinos para la dinámica familiar en general, ¿no? Los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos también tienen impacto negativo, ¿no? Porque las relaciones normales que ocurren dentro de una familia comienzan a trastocarse. Pero el más importante de ellos, y el que vale la pena resaltar porque es el que probablemente más impacto en la calidad de vida de las personas tenga, está el abuso de alcohol, ¿no? El abuso de alcohol. ¿Por qué hay un porcentaje mayor? O sea, por ejemplo, ¿qué significa este porcentaje? O sea, de que los transportistas consumen alcohol, ¿en qué porcentaje o en qué momento? Nosotros encontramos que el 73% de las personas que hemos encuestado tienen una alta probabilidad de tener algún patrón de consumo de alcohol que se considere problemático. Y lo digo de esta manera porque no quisiera que se interprete como que 73% son alcohólicos. O son alcohólicos. Claro. Eso sería una interpretación equivocada. Las herramientas que se utilizan normalmente te dicen si hay una alta probabilidad de tener este trastorno, porque el diagnóstico finalmente lo hace un médico, un clínico, y muchas veces en caso de uso de sustancia tiene que llegar incluso a la intervención de un psiquiatra, ¿no? Yeah. Sí, básicamente eso fue, ¿no? 73% de los transportistas presentaron una probabilidad elevada de tener problemas de uso de alcohol. Esto puede interpretarse de muchas maneras, ¿no? Revisando la literatura, por ejemplo, uno puede ver que el alcohol tiene una acción similar a algunas de las pastillas que se utilizan
como ayudantes para el como un tranquilizante, un sedante, ¿no? ¿Algo exactamente. Exactamente, para las pastillas que normalmente nosotros conocemos como las pastillas para dormir, ¿no? Que técnicamente son las benzodiazepinas. Son las que terminan en AM, ¿no? Alprazolam, clonazepam. Un antidepresivo también, ¿no? Un antidepresivo no. Un antidepresivo tiene una acción distinta y hay una diferencia importante. Ya. El alcohol y las benzodiazepinas son adictivas, los antidepresivos no. Ah, ya. ¿No? Okay. Como le digo, probablemente el alcohol ayude a, entre comillas, relajarse, ¿no? De la misma manera que una pastilla para dormir también lo hace. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a la larga esto te genera que te vuelvas adicto. El cuerpo cada vez pide más y de esta manera se entra en un círculo vicioso en el cual no se puede ya dejar del consumo, ¿no? Y es por eso que es tan importante poder detectarlo de manera temprana, ¿no? Tanto los señores transportistas como sus familias tienen que estar atentos a que el consumo de alcohol no comience a dar algún tipo de problemas, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Si alguien comienza, por ejemplo, ya a criticar mucho el uso que uno tiene de alcohol, ¿no? De repente la esposa o los hijos, ¿no? Oye, mira, ya estás tomando mucho, todos los días te vas a tomar, aun cuando no llega a emborracharse, porque es otra creencia común, que si no te emborrachas no tienes problemas de alcohol, pero no... Igual es. Así se tomen una botella o un vaso diario. Exacto. Claro, ¿No es cierto? exactamente, ¿no? Entonces hay que tratar de estar muy atentos a eso, ¿no? Y como le comenté en un comienzo, ¿no? El abuso de alcohol también se encadena mucho con los otros trastornos, ¿no? Tanto como depresión como con ansiedad. Bien, doctor Ruiz. Doctora Mariana, nos vamos a tener una pausa, pero antes, ¿cómo ha recepcionado o cómo se han sentido los transportistas que ustedes han logrado entrevistarse, han recurrido a sus mismos lugares de su centro de trabajo? ¿Ha habido una especie de vamos a decir, de buena atención? ¿Se han asustado? ¿Han tenido un poco de temor? ¿Nos están mandando la alcaldesa para hacer...? A ver, coméntenos cortito porque no vamos a ir a una pausa. Sí, no hay problema. Es sorprendentemente para nosotros, ¿no? Lo tomaron muy bien y lo tomaron con bastante interés. Nosotros nos acercábamos a las empresas formales de Caraballo y de San Juan de Miraflores y hablábamos con los dueños de las empresas o con los coordinadores de las comunidades, bueno, de los grupos de choferes, ¿no? Y les explicábamos que lo que queríamos saber no era ni su nombre ni identificarlos, todo anónimo. Lo único que queríamos saber era si ellos tenían algún tipo de riesgo para tener enfermedades mentales o tenían problemas de este tipo, y que les íbamos a aplicar encuestas anónimas totalmente, ¿no? Y que no tenía, su información no iba a salir publicada en ninguna parte, me refiero de manera personal, ¿no? Su nombre no iba a verse relacionado con el ministerio ni nada de eso, ¿no? Y ellos, en verdad, nos dio bastante gusto, al menos a mí me dio bastante gusto el ver que llenaban su encuesta con mucha atención. Es una encuesta muy larga, 40 minutos, 45 minutos sentados en un escritorio llenando un cuestionario con preguntas sobre temas emocionales. Y después de eso nos entregaban y se acercaban a nosotros como médicos a hablar, ya fuera de cámara, por decirlo así, y nos decían cómo podían, que ellos nos contaban un poco sus síntomas y nos decían, ¿cómo podemos solucionar esto? Yo me siento así, me siento asá, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo recurrir? Y nos preguntaban si las pastillas eran adictivas, si es que había otros tratamientos. Entonces, gratamente podría decir que, tal como cualquier ciudadano común, se preocupan por su salud y también necesitan orientación al respecto del tratamiento de estas patologías. Así es. Bien. Doctores, vamos a irnos a una pausa y vamos, por supuesto, a seguir conversando. Y, por supuesto, las líneas telefónicas 251-9422, 467-4499. Vamos a atender después de esta pausa cortita. Regresamos. Estamos en la primera hora de tu programa. Estamos, pues, con el doctor Paolo Ruiz y la doctora Mariana Ramos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ellos han realizado, pues, esta investigación, ¿no?, con respecto a los trastornos que sufren los transportistas en la capital. Bien, tenemos una llamada telefónica. Exitosa, buenas noches. Exitosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Amigo Wilmer, le escuchamos. Quiero saber los puntos, por favor. Ya, un favor, todavía no estamos en el segmento de puntos. Ahí van a tomar nota con respecto a su DNI para que cuando ingresemos en el segmento de puntos vamos a poder brindar la información, ¿ya? Exitosa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Freddy. Amigo Freddy, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Una consulta. Yo quiero saber nada más, mi carro está escrito en Cetaca, en Callao, y yo estoy acá en Lima con Cetamen, mi credencial. Ya.
y no sé si ponerme en franja o... Eso quiere saberlo. Ok, usted está escrito en el Callao, me dice, ¿sí? Sí, está escrito en Callao. Ya, ok, ya, amigo, vamos a esto, lo va a responder en la segunda hora, por favor, ¿ya? Estamos tratando ahorita el tema de los trastornos que sufren los conductores, los transportistas en la capital, bueno, y no solo en la ciudad de Lima, sino por supuesto a nivel nacional, en todas las ciudades, de repente en un menor porcentaje, pero igual hay esta preocupación de muchos transportistas por el sistema que se viene elaborando actualmente, ¿no? Este sistema, decíamos nosotros, que la guerra del centavo, pues, ¿no? Que los transportistas tienen que corretearse, alquilan una unidad, el conductor saca su porcentaje, el propietario también, entonces, y las papeletas y los claxon, y los policías, los inspectores, que el sistema de puntos, la licencia, que el SOAT, es decir, una serie de causas, ¿no? De temas que generan al transportista una serie de trastornos. Exitosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Amigo Carlos, le escuchamos. En primer lugar, agradecerles por lo que están tocando, ¿no? Yo soy una de esas personas que quisiera conversar con el doctor. ¿No sé si está ahí? Claro, por supuesto, le están escuchando el doctor Paolo Ruiz y la doctora Mariana Ramos. Bueno, lo que le digo es que hace 4 años me detectaron lo que era un síndrome ansioso depresivo. ¿Ya? De ahí me mediqué durante 2 años, pero he dejado. Pero la pregunta es, he dejado de tomar, pero ahora veo que me ha retornado justo hoy día, cuando estaba en el volante, un ataque de pánico. El doctor ya debe saber de qué se trata. A mí me gustaría si podría retomar a tomar las pastillas y cómo hacer cuando a uno le da un ataque de pánico. Radio Exitosa. Bien, gracias, amigo Carlos. Vamos acá. ¿Quién, doctor, usted? La respuesta, a ver. Sí. Bueno, muchas gracias por la confianza, ¿no? Por llamar. Lo que yo le sugeriría, ¿no? Es que pueda retornar al centro de salud donde usted estaba llevando el tratamiento para que el médico pueda hacer una evaluación un poco más detallada y darle recomendaciones más personalizadas, ¿no? Probablemente vaya a tener que volver a tomar la medicación. Eso en general no debería darle mayor problema, pero de todas maneras le sugiero que si usted es transportista le pueda comunicar al médico su profesión, ¿no? O sea, que es transportista, porque también dependiendo de eso se escoge qué tipo de medicación se toma y se deja de tomar, ¿no? El trastorno de pánico es un trastorno que lo sufren bastantes personas, ¿no? Es un trastorno que es muy molesto, sobre todo porque puede venir en momentos muy inoportunos. El tratamiento mejora muchísimo ese trastorno y debe ser seguido, ¿no? Definitivamente. La base del tratamiento es farmacológico y se debe, en el caso de una persona que conduce con más razón, se debe individualizar el tratamiento para evitar algunas medicaciones que pueden dar sueño y hacer que se quede dormido y que pueda tener algún accidente. Como el caballero dice que ya se le había hecho un diagnóstico, sería recomendable que pueda retornar al mismo centro de salud donde se le hizo este diagnóstico para que se siga con el tratamiento, ¿no? Lo antes posible. Y si me sí, doctor, por supuesto. Ya. A ver, lo que pasa es que decía yo el pánico, un poco que me ha dado pánico a mí. A ver, ¿en qué consiste? Porque de repente muchos están en esa etapa, ¿no? Exacto, justamente eso es lo que quería complementar, ¿no? Para que los oyentes nos puedan entender lo que es el trastorno de pánico. Es un tipo de trastorno de ansiedad, pero un poco más severo. Se presenta por episodios y básicamente, así poniéndolo en palabras sencillas, de pronto la persona se siente en un momento dado, por algún desencadenante fisiológico o físico o ambiental. O emocional, ¿no? O emocional. De pronto siente que la sensación de que va a morir. O sea, uno puede estar sentado aquí, yo puedo estar sentada acá conversando con usted, y de pronto mi corazón comienza a latir más rápido, comienzo a sudar, comienzo a ponerme un poco pálida, y tengo la sensación de querer huir inmediatamente del lugar porque siento que me queda pequeño el lugar, ¿no? Que necesito escapar. Imagínese usted, y bueno, obviamente la sensación de que uno se va a morir, ¿no? Porque comienza a respirar mucho más rápido, y cuando uno respira rápido tiende a marearse, a ver un poco más oscuro. Eso ocurre en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, y suele durar a veces hasta 45 minutos y suele pasar solo.
Ya. pero la persona necesita tener estrategias para manejar esa situación. Si está conduciendo un vehículo. Imagínese, ¿no? Imagínese que le dé un ataque de pánico conduciendo un vehículo. Yo me pongo en el lugar del oyente que ha llamado, de Carlos. En verdad, debe haber sido muy difícil para él. Lo que yo le recomendaría es que en esas circunstancias, obviamente la medicación va a ayudarlo a que esos ataques de pánico se hagan mucho más distantes unos de otros, pero eventualmente le puede regresar el episodio. Simplemente que trate de cuadrarse a un lado, que trate de respirar. Él debe aprender algunas técnicas para controlar esa situación en ese momento, tranquilizarse, y cuando los síntomas pasen, seguir adelante, ¿no? Ok, bien, vamos a atender otra llamada exitosa. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Exitosa, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Amigo Javier, le escuchamos. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por su respuesta. Mire, yo trabajo en micro grande y hay estos que, como ya 3 veces en este mes, que me ha pasado de que me da vuelta la zumbido al oído y ¿cómo se llama? Ganas de pensar, y me quedo como mareado, como mareado. Me dura como 20, 30 minutos este trastorno que tengo y luego me pasa. Así me ha pasado ya como 3 veces. Señor Javier, ¿y eso le ocurre últimamente o siempre le ha sucedido eso? ¿Tiene relación con el momento en el que está manejando? También cuando está en su casa, por ejemplo, descansando, ¿le pasa también? Mire, cuando he estado manejando me ha pasado 2 veces, pero ya así ciertos largos, como de aquí 3 meses, así. Y una vez me ha pasado justamente temprano, cuando me levantaba a las 5 de la mañana para irme a trabajar. También igualito, me levanto y que como mareado, que me quiero caer, todo el peso se me va para un costado, así, ¿no? Y viene con sensación de náuseas y todo. Sí, señor, disculpe, habla Paulo Ruiz. Una consulta, ¿usted alguna vez ha tenido este problema cuando era más joven, digamos hace 5 o 6 años? No, ¿lo ha tenido todo no, su vida o recientemente? Más bien eso me ha venido a partir de los 13 me vino, y, ¿cómo se llama? Incluso yo estaba trabajando en una empresa en provincia. ¿Y se le pasa rápido esta sensación que tiene? Como me dura así como 30 minutos, me dura. Y me pasa, sí, de todo, ¿no? Bueno, lo que a mí me parece, y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los trastornos mentales son siempre lo último que uno piensa. Primero hay que descartar otras causas, ¿no? Lo que usted me está contando es algo que se parece mucho a algún tipo de vértigo que se puede tener. Exactamente, y eso, sí, porque yo me fui una vez en el seguro para verme y me dijeron que era que tenía. Sí, en todo caso, el especialista, para poder ver este tipo de problemas, el primero que debería evaluarlo, en todo caso, en mi opinión, ¿no? La doctora Ramos probablemente le dé la suya propia, es un otorrinolaringólogo, ¿no? Ellos son los que ven estos problemas que podrían estarse originando en el oído, o al menos eso es lo primero que habría que descartar. Y usualmente tienen tratamientos que funcionan bien. En todo caso, lo animo a que pueda acudir a algún centro de salud, un hospital, que donde haya un servicio de otorrinolaringología para que lo puedan evaluar. Ya, doctor, muchas gracias, se agradece por la respuesta. Bien, las gracias. Sí, algo quería agregar. Bueno, ahí. 251-9422, 467-4499. Exitosa, buenas noches. 251-9422, 467-4499. Estamos con los doctores Paolo Ruiz y la doctora Mariana Ramos. Exitosa, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu consulta? Mira, yo tengo un problema, que cuando yo soy un taxista, ¿no? Y por decir, alguien me hace la conversación y comienzo a sudar horrible, ya. ¿Aló? A ver, parece que nuestro amigo
está un poco emocionado definitivamente, ¿no? A ver, ¿qué puede pasar con ese trastorno que él comienza a conversar con alguien, comienza a sudar, se pone nervioso? Habría que investigar un poquito más qué otros síntomas tiene, otros síntomas, ¿no? Y si es que solamente le ocurre en esas circunstancias o en otras circunstancias también fuera del auto, de repente nos puede volver a llamar y nos cuenta un poquito más acerca del problema. Ojalá, a ver, nuestro amigo que nos acaba de llamar, a ver si retomamos la llamada. Tenemos otra llamada exitosa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida al programa. ¿Cuál es su nombre? La mía es Francisca, de Villa María Triunfo. Adelante, señora Francisca. Mira, señor, yo veo que los caballeros que manejan están estresados, nerviosos. Yo me acuerdo que la señora Susana le ofreció seguro social, estable su trabajo para los choferes, para los cobradores. ¿Cómo no ha cumplido con esas cosas? ¿Por qué cree que se corretean ellos por hacer el tiempo, señor? Y a esas cosas no debe pasar, señor. ¿Por qué no le dan seguro? Y aparte de eso, como dice usted, alquilan los carros, tiene que sacar para el dueño, para ellos. Entonces, ¿cómo va a estar del estado nervioso? Está completamente acabado. ¿Por qué no le dan seguro? ¿Por qué no le dan un tiempo determinado? 8 horas de trabajo, 6 horas de trabajo. Estarían más tranquilos, no se corretearían así. Esa es mi opinión, señor. Ok, bien, señora Faustina, gracias por ese contacto. Exitosa, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodríguez, Jim Rodríguez. Amigo Rodríguez, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? A ver, mire, ya que aprovechando, por favor, que traen los doctores. Yo soy también taxista. ¿Qué pasa? De que yo tengo ya más o menos una cierta cantidad de horas de trabajo, siento la vista cansada. Y a veces me fastidia un poquito la parte de la cabeza de atrás, la parte de atrás de la cabeza, el lado derecho. Yo me echo a medir la vista, pensando de que es por corte de vista, algo así, pero no, pero solamente yo para leer uso lentes, pero después yo veo muy bien lo que es distancia, no necesito lentes para leer, digamos, perdón, mirar de lejos, pero para leer sí, en cual ya tengo mis lentes para leer. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando, estoy estacionado, hablando con usted, ya tengo más o menos unas horas y empiezo a parpadear por el cansancio de la vista. Parece que fuera cansancio de vista. Pero yo le he dicho a los oftalmólogos para que me den unos lentes de descanso, no me lo ha dado. Cuando me dio a medir la vista. Yo, no, tú no necesitas medir. Si trabaja nomás, descansa. Y yo le digo, sí, a veces me estaciono y descanso 10, 15 minutos. Pero siento ese cansancio en la vista. Señor. No sé qué podría pasar. Y aparte el fastidio que tengo en la parte de atrás de la cabeza de mi lado derecho. Ok, amigo, acá el doctor le quiere hacer una consulta. ¿Qué edad tendrá usted, señor? Bueno, lamentablemente se cortó. A ver, ¿qué podemos decirle a nuestro amigo? En principio, definitivamente, tendríamos, obviamente, es difícil hacer un diagnóstico sí de lejos, ¿no? Pero claro, según claro. lo que él ha referido, esta vista cansada, a pesar de que el oftalmólogo lo ha evaluado y evidentemente le ha dicho que no tiene ningún problema en la visión, probablemente se deba al cansancio que tiene el ojo. El ojo cuando está mucho tiempo abierto, se seca. Entonces, normalmente uno siempre tiene que estar parpadeando y eso le pasa mucho a la gente que está frente a la computadora, por ejemplo. Cuando uno maneja, también puede ir tan concentrado en el tránsito que puede permanecer con los ojos abiertos mucho tiempo y no parpadea. Entonces, el hecho de no parpadear evita que el ojo se lubrique con las lágrimas que uno produce y esto ocasiona este tipo de fastidio, ¿no? Que manifiesta el oyente, ¿no? Que es el cansancio, la sensación de a veces de tener un cuerpo extraño, tener alguna basurita en el ojo y que no se soluciona con lentes, sino a veces con lubricantes más bien en el ojo cada cierto tiempo. Si uno no necesariamente tiene los lubricantes para el ojo, no las gotitas lágrimas, estas lágrimas que les llamamos, hay algunas estrategias que pueden funcionar que me parece que él estaba practicando, el hecho de que de rato en rato se recomienda más o menos cada 20 minutos o cada media hora uno descansa la vista mirando hacia un punto lejano, ¿no? Fuera del carro, ¿no? Mirando hacia el horizonte
y parpadeando o cerrando los ojos unos 20 segundos. Eso puede ayudar a lubricar, a mejorar la lubricación del ojo y calmar un poco los síntomas. Claro, porque él nos refiere que ha ido al oculista, ¿no? El oculista le ha dicho, no tiene problema, no tiene problema. Sí, es lo más probable. Ahora, la contractura muscular probablemente es justamente esta región del cuello la que más afecta cuando uno está manejando bajo mucha tensión, ¿no? Mucha tensión y la misma posición en la que uno se encuentra. ¿No? Exacto. No sé si el doctor Ruiz quiere complementar con algo. No, solamente como recomendación, ¿no? De repente seguir los consejos que la doctora Ramos nos ha dicho después de cada carrera, ¿no? Que es más o menos cada media hora, cada 45 minutos, tratar de cerrar los ojos, descansar un poco la vista, ¿no? Y no, básicamente es... Ok, bien, vamos a atender otra llamada. Exitosa, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel, amigo. Amigo Miguel Ángel, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Amigo, mire, yo salgo a trabajar 6:30 de la mañana y trabajo hasta la 2 de la tarde. Almuerzo un rato, reposo y de ahí me echo a descansar un par de horas hasta 3 y salgo a las 7 de la noche de nuevo y trabajo hasta las 12, 11. Pero me da sueño. Entonces me voy a descansar a mi casa, pero llego a mi casa y se me va el sueño. Y me quedo despierto hasta las 2 de la mañana, así 2:30, hasta que me da sueño, no viendo televisión, ¿no? No sé por qué siempre se me quita el sueño a la hora que estoy llegando a mi casa. Sí. Ok, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Durante el día usted tiene sueño? ¿Se siente cansado, como si no hubiera descansado bien? No, cansado sí me siento, pero descanso 1 hora, 2 horas duermo en cama. ¿Y usted, lo que comúnmente nosotros llamamos, cabecea cuando maneja o cuando está de repente viendo televisión o haciendo algo? No, ese ya es de noche ya. De noche, día, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, lo que usted, caballero, nos está contando, ¿no? Es un problema que muchas personas lo sufren, ¿no? Se llama, el término médico es insomnio, ¿no? El hecho de no poder conciliar el sueño, ¿no? Esto puede ser por muchos motivos, ¿no? Es difícil hacer el diagnóstico teniéndolo usted al otro lado de la línea. Sin embargo, una de las cosas que yo le recomendaría es que trate de no hacer esta siesta a la mitad de la tarde, ¿no? Eso se llama higiene del sueño. Tratar el sueño tenerlo en un solo espacio durante un momento fijo, de tal manera que nuestro cuerpo se acostumbra o aprende que en cierto momento va a tener que tener sueño, si no ya no va a poder descansar. Ahora, amigo. Sí. Disculpe, es que ¿cuál es el problema? Que yo estoy acostumbrado ya años a ese ritmo y siempre va, o sea, no duro yo de la mañana hasta la noche, siempre me ha soñado en la tarde. Ajá. Por eso yo descanso en la tarde. Exitosa. Y dígame, ¿cuántas horas duerme en la tarde más o menos? De 1 hora a 2. 1 hora a 2. Y en mi cama, porque no puedo dormir en sillón, en mi cama. Mire, lo ideal sería de repente poder de alguna manera modificar su estilo de trabajo, su estilo laboral, de tal forma que pueda concentrar mejor las horas de sueño. Yo sé que esto es complicado, ¿no? Tener que mejorar esto, ¿no? No hay ninguna ayuda de medicamentos, digamos, que pueda ayudar mucho a esto. Otra opción, ¿no? Sería... Antes, usted me dice que deja de trabajar a eso de las 12 de la noche y luego va a su casa y a pesar de que está cansado no puede dormir, ¿no? Eso podría indicar de alguna manera algunos tipos de síntomas ansiosos. Sin embargo, también es común que después de hacer alguna actividad estresante nos es difícil dormir. No sé si también, por ejemplo, cuando uno hace algún tipo de deporte antes de dormir, se le hace más difícil quedarse dormido por la misma adrenalina y el mismo estrés, ¿no? En todo caso, para personalizar su atención, ¿no? Lo que yo le sugeriría es poder acudir a algún especialista, ¿no? En este caso, algún psiquiatra o algún especialista en sueño, para que pueda tratar de armar un horario de sueño y poder personalizar, manejar mejor su caso, ¿no? Sí, solo para complementar un poco esto que mencionó Paulo con respecto a la higiene del sueño, ¿no? Es muy importante también, antes de ir a dormir, no dormir con el televisor prendido, ni con la radio prendida, si uno quiere dormir, ¿no? De repente no es el caso del señor que ha llamado, pero solo como recomendación, apague todas las luces, solamente dedíquese a dormir, ¿no? Apague la luz, solamente acuéstese y quédese ahí descansando, porque muchas veces uno no puede conciliar el sueño. En caso puede haber trastornos de ansiedad, como menciona Paulo, o el hecho de que no duerme en la tarde, no puede conciliar el sueño por los malos hábitos que uno tiene antes de ir a dormir. Entonces, una recomendación para todos los oyentes es esa: dedicarse a dormir, apagar la luz
Ni siquiera una lámpara. ¿Ingerir comidas también? No es En general no es muy bueno comer comidas muy cargadas de calorías en la noche porque el cuerpo entra en un estado de metabolismo lento, entonces eso suele incrementar el peso también aparte, ¿no? Claro. Pero al margen de eso, lo mejor es tener toda una higiene y dormir en la oscuridad y programarse y dedicarse solamente a conciliar el sueño y no ver televisión y escuchar radio, ¿no? Bien, vamos a atender ya la última llamada, nos ganó el tiempo. Exitosa, buenas noches. Buenas noches, doctor, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya, sí, a ver, nos estabas explicando tu problema. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, te están escuchando acá los doctores. Sí, doctor, mire, yo transpiro demasiado hasta cuando converso por celular, sudo horrible, todo mi cuello, mi nuca, mancho mi ropa, o cuando encuentro a una persona conocida, horrible, es insoportable. ¿Me podría decir, doctor, de qué eso o qué doctor me puede tratar, por favor? Señor, disculpe, ¿y esto es solamente cuando se encuentra con alguna persona o cuando está usted solo no hay ningún problema o también hay alguna molestia? No, cuando estoy solo no, o cuando por decir algún pequeño movimiento o algo de poquito de fuerza, así, sudo horrible que no todo moja mi cuello, mi camisa. ¿Y el problema es solamente el sudor o usted también se siente incómodo, se siente nervioso? No, yo sí me siento un poco nervioso porque, es desesperante ya porque no hay forma de controlar el sudor que me mancha horrible. Ahorita por si como estoy conversando con usted, estoy que sudo horrible mi cara, mi cuello, lo mancha mi ropa. Sí. ¿En algún momento usted ha sentido sensación de que el corazón le late más rápido o que habla muy rápido? ¿Le han mencionado alguna persona de su entorno? No, yo sí me siento así un poco nervioso, ¿no? Y comienzo a transpirar horrible, pero por cualquier cosa sudo demasiado. Me suda el cuello y a la parte de atrás de las orejas, horrible así, correr agua. ¿Y esto siempre ha sido así a lo largo de su vida desde que era pequeño o ha empezado hace poco? No, hace ya unos 4 años que recién me ha comenzado a pasar esas cosas. Sí. Bien, a ver qué le podemos decir a nuestro amigo. Bueno, por lo que el caballero nos cuenta, ¿no? Lo que él podría estar teniendo con más probabilidad es un trastorno dentro del espectro de los trastornos ansiosos, ¿no? Lo que él menciona, sudoración de manos, pero además esta preocupación por la sudoración que lo lleva a desesperarse, podría estar encajado dentro de los trastornos de ansiedad. Lo bueno, ¿no?, es que los trastornos de ansiedad, la mayor parte de ellos, la gran mayoría, tienen un tratamiento eficaz. Entonces, lo que yo le sugeriría, señor, es que pueda sacar una cita con un médico especialista que se especializa en la parte del cerebro que ve los trastornos mentales, que es el psiquiatra, ¿no? Muchas veces nos da miedo escuchar la palabra psiquiatra o piensa que no estamos locos. Pero la verdad del asunto es que el psiquiatra se especializa en la parte del cerebro que ve, que genera lo que nosotros conocemos como la mente, ¿no? Y hay buenos medicamentos, pero no solo buenos medicamentos, sino buenas psicoterapias que usted puede conseguir. Le animo entonces que vaya al Hospital Cayetano Heredia, al María Auxiliadora, donde le sea usted más cercano, o si tiene salud, con más razón también ir a algunos hospitales para que pueda ser atendido por uno de estos especialistas, ¿no? Yo creo que en el caso del caballero sí merecería la pena poder ir al especialista directamente, ¿no? Sí, bueno, solo mencionar que en algún momento también el doctor Ruiz mencionó, los trastornos de salud mental son diagnósticos de descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero debemos descartar todo lo que es físico, y si no encontramos ninguna alteración, finalmente ya orientarnos un poquito en la salud mental. Hay cosas que son bastante obvias, no evidentes. Pero en el caso del señor, aparte de la recomendación que le dio el doctor Ruiz, yo también le podría recomendar que se haga una evaluación con un endocrinólogo. Hay algunos trastornos que suelen, por ejemplo el hipertiroidismo, ¿no?, que suelen causar este tipo de molestias y sudoración, estar un poco acelerado, ¿no? Y son trastornos que son hormonales y que tienen corrección también. Entonces, hay que hacer una evaluación integral, incluyendo la parte de salud mental también. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final. Agradecemos realmente a los dos, al doctor Pablo Ruiz y también a la doctora Mariana Ramos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esperemos tenerlo nuevamente muy pronto por acá en los estudios, doctora Mariana. Muy amable, muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Bien.